Perfecto, está titulada como la clasificación climática, experiencia en nuestro país, particularmente estudios desarrollados en la subdirección de meteorología. Como contenido general, les voy a presentar referencias sobre el Atlas Climatológico, documento en el cual reposan estas clasificaciones. En general, hablarles sobre las clasificaciones climáticas que disponemos en el IDEAM, particularizar sobre Caldas-Lang y, al final, algunas recomendaciones. Entonces, inicialmente es importante mencionar cómo observamos nosotros al sistema climático, y esto teniendo en cuenta que no es una unidad homogénea. ¿Y esto por qué? Pues que dependemos de las múltiples interacciones que tenemos entre los componentes del sistema climático, como se describen en la parte inferior, los factores radiativos, la atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera, además de tener en cuenta otros factores como la latitud, altitud, relieve y cercanía al mar. Entonces, ¿cómo vamos a observar nosotros el sistema climático? A partir de múltiples diferencias que se resaltan de estas interacciones que en algunos casos pueden llegar a ser muy complejas. Respecto al tema de las clasificaciones, es bien importante cómo nosotros observamos el ambiente. Y esto es que a partir de las clasificaciones lo vamos a ver con una lupa categórica, que bien puede ser general o detallada según el objetivo de la investigación. Con las clasificaciones vamos a valorar las particularidades de estas múltiples interacciones entre los componentes del sistema climático. ¿Y para qué nos pueden ayudar? Esto va a poder hacer acciones diferenciadas en el territorio. Es también muy importante que tengamos en cuenta que las clasificaciones pueden variar según los parámetros o indicadores que vayamos a incluir en nuestros algoritmos. En gran medida, la calidad de estas clasificaciones van a depender de la calidad de la información. Por ejemplo, si trabajamos con series de datos, que las series sean largas, que tengamos un mínimo de datos faltantes. Además, que tengamos una buena cobertura espacial y temporal de la información. Y otro tema que es muy importante, y a veces en esto se puede fallar, porque podemos hacer un muy buen cálculo, tenemos muy buena información, pero quizá podemos fallar en la representación espacial. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos parámetros para que la calidad de nuestra clasificación sea muy buena a la hora de aplicarla en diferentes sectores. Como misionalidad de estas clasificaciones es muy importante destacar que los servicios meteorológicos nacionales tienen el objetivo de generar estas clasificaciones, de generar además las actualizaciones. Entonces, siempre que vayamos a generar una de estas herramientas, es importante asesorarnos con el Servicio Meteorológico Nacional o con un meteorólogo de profesión. Como aplicaciones, y ya lo venía mencionando, al tener áreas homogéneas, vamos a poder generar acciones diferenciadas en el territorio y además, en algunos casos, simplificar análisis. Y esto es, por ejemplo, si ya encontramos que tenemos 38 áreas con unas condiciones especiales, para algunas otras investigaciones podríamos utilizar por lo menos una estación de cada una de estas áreas y con esto podemos simplificar, digamos, diferentes actividades o diferentes investigaciones. Como lo mencionaba, la calidad de estas clasificaciones depende en gran medida de cómo tenemos nosotros la información y además de la cobertura espacial. Aquí tenemos un ejemplo del caso colombiano. En el costado izquierdo encuentran el mapa y ubicado en punticos las estaciones de la red Pacirreal. Esta red corresponde a las estaciones que reportan diariamente y con las que generamos buena parte de nuestros productos de monitoreo diario. Sin embargo, cuando tenemos algunas áreas del país con baja cobertura espacial, como en el caso de Colombia, en el flanco oriental, aquí se ubican las regiones Orinoquía y Amazonía, podemos en algunos casos, y si lo consideran conveniente los investigadores, complementar la información con algunas otras bases de datos. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, encuentran el mapa de Colombia con la red CHIRPS, que es una base de datos derivada de información satelital, pero también incluye información de las estaciones de Colombia y alguna climatología global. ¿Qué ganamos con esta base de datos que es derivada? Que ya no tendríamos, digamos, 598 estaciones de monitoreo, sino contaríamos con alrededor de 37.000 puntos de información para el país. Esta información es estimada, pero tiene una muy buena representación de la climatología nacional
Esto para el caso colombiano, entonces llamar siempre la atención de que nuestros productos vayan de la mano del Servicio Meteorológico Nacional y que sea muy importante mantener cooperación, que los convenios permanezcan en el tiempo y mantener un trabajo conjunto interinstitucional que nos permita tener esa muy buena cobertura, tanto espacial como es en este caso, y además asegurar el otro tipo de calidad que es temporal. Ahora bien, la información de las clasificaciones climatológicas para Colombia se encuentran publicadas en Atlas Climatológicos. Entonces aquí tienen una línea de tiempo de las publicaciones que hemos generado en el IDEAM. La primera fue realizada en el año 2006. Este Atlas Climatológico incluyó la información climática, valga la redundancia, para la normal climatológica 1971-2000. Entonces, además de que se publicaron las condiciones promedio de las diferentes variables de seguimiento en el país, específicamente para el caso de las clasificaciones climáticas teníamos Caldas-Lang, Torwaite, Marton, Köppen y Holdrich. Y nuestra siguiente publicación, teniendo en cuenta que nos trasladamos a la siguiente norma climatológica, fue también al término de unos 10 años, en el 2016, se hizo la siguiente publicación del Atlas Climatológico, esta vez teniendo en cuenta el 81-2010. Para este periodo se decidió actualizar algunas de las versiones de las clasificaciones climatológicas, en este caso Caldas-Lang, Köppen, Tornwaite, y se incluyó alguna otra clasificación que se desarrolló en el 2014, les mostraré más adelante, que es la pluviométrica. Y además es importante mencionarles, la pueden consultar, la del 2016 fue una versión interactiva, la pueden consultar todos los usuarios, descargar los mapas en PDF y además navegar a través del portal virtual. Pero en el 2017 además incluimos un documento virtual en donde se detallan las descripciones de las actualizaciones en el comportamiento medio de toda la climatología del país. A futuro, ya en el 2021, pues esperamos lo más pronto posible consolidar nuestra base de datos para esta siguiente normal climatológica en referencia al periodo 1991-2020 y pues con todo este tema tecnológico seguiremos manteniéndonos con un documento virtual. Aquí tienen un pantallazo de cómo pueden encontrar nuestro aplicativo interactivo referente a los atlas. En particular, para el 2016 publicamos el climatológico, pero también tenemos aplicaciones específicas para radiación solar y la variable viento. También los invitamos a consultar nuestro último atlas climatológico, como lo mencioné, se publicó durante el 2017, un documento muy completo y detallado, que lo encuentran en el enlace que está en la parte inferior. Respecto a las clasificaciones climáticas, pues podemos partir desde algunas consideraciones generales y podemos irnos al detalle tal cual como lo especifiquen los objetivos de nuestra investigación. A continuación les voy a mostrar las clasificaciones climáticas que hacen parte, digamos, de los documentos oficiales en IDEAM. En general, hemos utilizado algoritmos de diferentes clasificaciones que son reconocidas en el mundo. Entonces aquí tienen un ejemplo de la clasificación de Marton para Colombia. En general tenemos 6 tipos de clima. En términos también generales, las clasificaciones coinciden en utilizar en sus algoritmos información de precipitación y temperatura. En el caso de Marton también se incluye la evaporación y el índice de aridez. Esta es la versión del año 2006. Tenemos también Holdrich. Algunos tipos de clima de esta clasificación no hacen parte pues de la realidad colombiana, entonces no vamos a tener todos los tipos para nuestro caso en el territorio nacional. Este tipo de clasificación incluye además variables como la humedad, evapotranspiración y precipitación. Tornwaite, para el caso colombiano, esta es la versión del año 2016, también teníamos una versión para el año 2006. Particularmente tenemos 9 tipos de clima, no hemos generado otro tipo de actualizaciones recientes para Tornwaite, y esto teniendo en cuenta que se incluye la variable evapotranspiración y para el caso de territorio como el de Colombia, ubicado en el norte de Sudamérica, además en la zona tropical, la variación estacional de la evapotranspiración no es muy importante. Entonces es la razón por la que le hemos dado mayor importancia y relevancia a otras clasificaciones en el caso colombiano.
Generalmente Thornway para nuestros sectores tiene bastante aplicación agroclimática y esto es porque tiene en cuenta dentro de su algoritmo un balance hídrico. Köppen, que tuvo también actualización en la última versión del Atlas Climatológico, para el caso colombiano se dan 12 tipos de clima. Esta clasificación, además de incluir la temperatura y la precipitación, hace referencia a los datos específicos para estaciones de verano e invierno. Finalmente, régimen pluviométrico, les dije, hace parte de una investigación desarrollada en el 2014 también en la Subdirección de Meteorología del IDEAM. Es una de las clasificaciones más utilizadas tanto en el IDEAM como en el campo de la hidrología, que hace parte también de alguna de las subdirecciones del IDEAM, pero en general nuestros usuarios más frecuentes son de estas dos áreas, y esto es porque esta clasificación tiene en cuenta la precipitación total y la estacionalidad. Nos referimos a estacionalidad en el caso colombiano al comportamiento monomodal o bimodal que establece estas temporadas donde tenemos más o menos lluvias. En el caso colombiano, por destacar, tenemos una región ubicada hacia el Pacífico, donde no se identifica alguna estación de más o menos lluvia, puesto que durante todo el año es bastante lluvioso. Para el caso colombiano tenemos 13 tipos de clima. Además, cabe resaltar que esta variación regional para nuestro país es ampliamente utilizada para las corridas de predicción climática y los análisis de variabilidad. Ahora bien, con el tema que nos compete detallar y es Caldas-Lang, les mostramos inicialmente esta clasificación incluye primero una regionalización por pisos térmicos debido a la elevación, entonces vamos a tener una variación de la temperatura respecto a la elevación. Tenemos 6 tipos de climas respecto a la primera parte que es Caldas, identificándolos como clima cálido, templado, frío, extremadamente frío y nival. En general, la variación de climas en el país se da mayormente sobre la región andina y el complejo montañoso que tenemos muy cerca al mar, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es este triangulito más o menos que se encuentra hacia el norte del país. Pero cuando combinamos, además de esta variación en la elevación, el otro componente de esta clasificación, que es el factor de Lang, que hace un algoritmo, genera un valor respecto a los datos de precipitación y temperatura, vamos a tener finalmente 23 tipos de clima para Colombia. Esta clasificación también es ampliamente utilizada por diferentes sectores. También, digamos, ha sido el punto de partida para la generación de otros estudios que les voy a mostrar a continuación. Pero es muy importante mencionar que en la actualización que tuvimos para el año 2016 se logró detallar de una muy buena forma, digamos, la diferencia espacial, teniendo en cuenta además que se mejoró con la metodología de espacialización el tema de la topografía en el país. Entonces, para el caso colombiano, vuelvo a destacar, tenemos 23 tipos de clima. Con esta clasificación de Caldas-Lang es una de las que más consultan nuestros sectores y en general el público y la comunidad aquí en nuestro territorio colombiano. Aquí pueden ustedes observar claramente la diferencia entre el mapa publicado en el 2006 y la reciente actualización del 2016. En general, digamos, algunas unidades se mantienen, pero pues mejoramos esa resolución en el espacio, incluyendo una mejor información de la caracterización del relieve colombiano y además pues porque tenemos una nueva norma climatológica. Para el caso del 2016 se incluyeron algunas estaciones para este nuevo periodo 1981-2010, pero también debemos tener en cuenta que hubo algunas estaciones que salieron de este algoritmo porque puede ocurrir en algunos casos que algunas estaciones se suspendieron en el tiempo. Entonces tienen aquí una diferencia notable sobre la actualización de Caldas-Lang para Colombia. Utilizado también en aplicaciones como las construcciones ecosostenibles, tenemos normativas donde se incluyen este tipo de información para poder diferenciar un poco más las actividades a la hora de generar este tipo de construcción. Tenemos aquí también algunas de las aplicaciones más importantes
de esta clasificación de Caldas-Lang para el país, tuvimos el mapa de ecosistemas, en donde se encontraron 91 tipos de ecosistemas naturales. Este producto surgió de múltiples interacciones entre parámetros climáticos, geopedología, cobertura de la tierra, unidades bióticas, regionalización biogeográfica y paisajes marinos. Entonces, como pueden ver en el mapa, hay una diferenciación de los colores, pero en términos generales van a encontrar 7 tipos de ecosistemas marinos. Respecto a costeros, continentales e insulares, tenemos 13 naturales, 2 transformados. Respecto a los terrestres, continentales e insulares, 25 naturales y 17 transformados. Y respecto a los acuáticos, 25 naturales y 2 transformados. Entonces es aquí donde pueden ver cómo puede ser el objetivo de la investigación y llegar al detalle al que nosotros deseamos respecto a la herramienta o los productos que queramos dar al país o a los sectores. Finalmente, como recomendaciones relacionadas con el tema de las clasificaciones climatológicas, es bien importante, como lo mencionaba ya el director ejecutivo del CENAMI, toda esta información hace parte de un fortalecimiento de la cultura en meteorología y climatología que la podemos tener desde temprana edad, todo, ¿cierto? Contar con esta información, fortalecerla, mejorarla, tanto en resolución temporal como espacial, puesto que son los insumos básicos para la construcción de herramientas y de toma de decisiones en los territorios, que es muy importante para reducción de riesgos, para beneficios ecosistémicos y todas las aplicaciones que le queramos dar. Importante para que nuestras clasificaciones climáticas sean muy buenas es revisar antecedentes para que no dupliquemos información. Suele suceder a veces a nivel institucional, no tenemos una comunicación siempre eficiente y se pueden estar duplicando esfuerzos respecto a estos temas. Definir muy bien los objetivos de la clasificación, definir si queremos hacerla general o detallada, y esto pues nos va a indicar cuáles parámetros y qué algoritmos podemos utilizar. Eso sí, asegurar la calidad de la información, tanto en la resolución espacial como en la resolución temporal, asesorarnos con los temáticos, normalmente están concentrados en los servicios meteorológicos nacionales, o contar muy bien con la asesoría de un profesional en esta área. Y finalmente, podemos tener todo esto muy bien, pero si nosotros no aseguramos además una buena metodología de representación espacial, al final podemos perder parte de todo lo que hemos logrado con una buena información, con unos buenos cálculos y con un algoritmo aterrizado a nuestra ubicación además en este globo. Entonces, les agradecemos mucho la oportunidad de poderles compartir la información que tenemos respecto a las clasificaciones climáticas en Colombia. Quedamos atentos a todas sus inquietudes. Muchas gracias. ¿Me confirman si se ve? Arranco. Sí, estamos mirándolo. Adelante. Adelante, listo. Gracias. Bueno, un poco para dar una introducción, ¿no? Sobre que bien, digamos, la colega de Colombia también habló al principio, ¿no? Es tener en cuenta un poco qué factores son los que condicionan el clima, ¿no? A nivel global y en cada región. Principalmente, bueno, nuestro país está, digamos, ubicado, ¿no? Mayormente en lo que son las latitudes medias, ¿no? Cuando tenemos en cuenta los principales factores geográficos que condicionan el clima de un lugar. Entonces, por un lado vamos a tener la latitud, ¿no? Argentina está aproximadamente entre 22 y 55 grados de latitud, mayormente sería latitudes medias. Después tenemos otro factor geográfico importante, que es la altura, ¿no? El relieve, que va a ser el que condiciona, que creo, digamos, en la región, tanto Perú, Colombia y en general Sudamérica, por la extensión, digamos, de la cordillera, va a ser, digamos, los que van a tener mayor complejidad, ¿no? A la hora de clasificar el clima en esa región, digamos, con tanta orografía. Después tenemos la cercanía al mar, por supuesto tenemos del lado este del Océano Atlántico, y otros factores que son más bien dinámicos, que son las posiciones de los anticiclones, ¿no? Nosotros, digamos, por estar en este rango de latitudes, vamos a estar influenciados mucho también por la circulación tanto del anticiclón del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. ¿Está bien? Entonces, como primera medida,
nos pareció, como para empezar a trabajar en lo que es clasificación climática, la clasificación de Köppen, que es una clasificación bastante sencilla, utilizada en gran parte del mundo, ya que se puede calcular, digamos, los algoritmos solo necesitan datos de precipitación y temperatura, y cómo se distribuye, por supuesto, a lo largo del año. Entonces, con esas dos variables, que son las principales variables que van a clasificar el clima de un lugar, podemos obtener los climas en cualquier parte del mundo. Entonces, la ventaja que nos da Köppen es que podemos empezar a definir 5 grandes grupos climáticos, ¿está bien? Que a priori va a tener en cuenta justamente el factor de latitud, excepto el clima B, que son los que va a tener en cuenta más que nada la precipitación. Entonces vamos a tener los climas cálidos o tropicales, cuando la temperatura sea mayor a 18 grados, los climas áridos, que ahí sí va a tener en cuenta la precipitación, que va a tener también a su vez un criterio que va a ser menor a cierto umbral, que a su vez va a depender del ciclo anual de la precipitación y de la temperatura, llamándolo como un índice de aridez. Luego los climas templados, los climas fríos y climas polares, que eso, bueno, también va a estar condicionado por, como ven ahí en el detalle, por las temperaturas. Entonces, cuando queremos analizar los principales climas, digamos, según esta clasificación, vamos a utilizar los datos observados, ¿está bien? De estaciones de Argentina a lo largo de un periodo, digamos, de referencia. En este caso, el último que analizamos es el de 1981-2010, y a futuro, ya que ahora estaríamos en la nueva, digamos, el nuevo periodo normal, que sería 1991-2020, ahí se va a actualizar, digamos, esta información para poder, sí, digamos, tener un atlas climático actualizado y publicado. Ese es el objetivo, digamos, en el corto plazo. Entonces, como un primer estudio, se utilizaron los datos de estaciones, que acá lo podemos ver en el mapa de la derecha, también los puntos de observación, principalmente en el periodo de referencia 81-2010, pero dada que a veces, o sea, tenemos algunos faltantes o zonas donde la densidad de estaciones o puntos de observación no es muy buena, se tuvieron en cuenta estaciones, digamos, con otros periodos de referencia, donde sí se midió, o también otras redes de estaciones, por ejemplo, algo muy interesante, una zona, digamos, de altura, que es en la provincia de Neuquén, la zona del Comahue, en donde utilizamos datos de otra red de estaciones locales, ¿está bien?, de otro organismo, donde tienen un periodo, digamos, de referencia bastante largo, como para poder ver, digamos, en esa zona algo más de detalle, ¿no?, que es una zona donde el relieve tiene mayor relevancia. Entonces, una vez hecho calculado los algoritmos de Köppen, nosotros podemos obtener el mapa, digamos, de los 5 grandes grupos, saber en cuáles, digamos, entraría nuestro país, cuáles son los que dominan, qué tipos climáticos dominan. Por supuesto que sí está disponible todo lo que son los valores medios de precipitación y temperatura, ¿no? Eso es importante saber, analizar el climatólogo, bueno, saber el clima del lugar también es ver cómo varía la precipitación, dónde llueve más, dónde llueve menos, cómo se distribuye. Lo mismo la temperatura, en qué rangos varía la temperatura a lo largo del año, etc. Entonces, como primera instancia, nosotros vamos a tener los primeros grandes tipos climáticos, o sea, los principales tipos climáticos según Köppen. Entonces, como bien les decía al principio, nuestro país va a estar dominado por la influencia del océano Atlántico, del anticiclón del océano Atlántico, de la cordillera y del anticiclón del océano Pacífico. Entonces, principalmente nos va a dominar los climas templados y áridos. Como ven ahí, los climas que van a dominar van a ser el C, digamos, el tipificado como C, que son los templados, el B como árido, y en menor medida los climas fríos que se van a dar principalmente en el extremo sur de Argentina y en algunas zonas de altura. También es importante ver, digamos, dentro de los climas templados principalmente, cómo es el ciclo de la precipitación, ¿no?
Entonces vamos a ver que dependiendo, digamos, más al este, se pueden observar que el ciclo de la precipitación es, o sea, llueve mucho más y la distribución, digamos, es más homogénea, o sea, que llueve durante todo el año. Y cuando nos vamos hacia el oeste de Argentina, ahí vemos que va cambiando, ¿no?, el ciclo de la precipitación, no solamente que llueve menos, sino que también lo hace con un grado de estacionalidad. Entonces ahí vamos a empezar a ir analizando los subgrupos de la clasificación de Köppen, que va a tener en cuenta justamente estos ciclos de la lluvia y también de la temperatura. Entonces acá, dentro de los climas templados, vamos a tener, digamos, en general, los lugares donde llueve todo el año, donde tenemos una estación seca, que generalmente hacia el este del país va a ser en invierno la estación seca, pero cuando ya nos vamos hacia el sudoeste, digamos, hacia lo que es el extremo más noroeste de la Patagonia, ahí, digamos, estamos con la estación seca invertida, o sea, va a ser en el verano en vez del invierno, que sería lo que comúnmente en otra clasificación lo llamaríamos clima mediterráneo, cuando las lluvias son en invierno. Entonces, cuando entramos en el detalle de la clasificación de Köppen, nosotros vemos que en general tenemos 13 climas, está bien, los que están marcados en el cuadro, en donde, bueno, cada subgrupo, cada tipo climático, perdón, cada grupo principal lo vemos dividido de acuerdo a cómo varía la precipitación y también la temperatura. Entonces ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, en la zona de clima templado, afectada más que nada por la circulación del anticiclón y no tan afectada por la cordillera, tenemos, por ejemplo, acá en este caso vemos 4 subgrupos, ¿está bien?, de lo que era el clima templado. Después tenemos de los climas áridos, también vamos a tener diferencias, digamos, también de acuerdo a la precipitación y a la temperatura. Vamos a encontrar climas áridos, cálidos y fríos, desérticos o de estepa. Y la otra zona con clima templado también va a tener diferencias justamente por la precipitación, que ya sea que es de invierno, va quedando 2 o la minutos. temperatura. También se publicó un trabajo donde se hizo la misma adaptación, ¿está bien?, de adaptación, digamos, de clasificación climática utilizando Köppen, pero por partido. Entonces, acá lo que se quería lograr es que cada partido, cada división, digamos, nosotros al país lo dividimos en provincias y cada provincia se divide en partidos. Entonces, la idea era tratar de que cada partido tenga un solo tipo de clima. Obviamente, como bien explicaron anteriormente, digamos, las condiciones locales o de relieve a veces hacen complicado, ¿no?, que un solo territorio, una sola región tenga el mismo clima. Pero bueno, se llegó a esta clasificación, pero teniendo en cuenta que la zona, digamos, cordillerana, en donde no hay tantos datos, en donde el relieve juega un rol fundamental, se decidió enmascarar, ¿está bien?, en toda esta zona, digamos, de cordillera, y dejar solamente los partidos en donde se podía interpolar con datos confiables. Y se llegó a este tipo de clasificación, pero también se utilizó la metodología de Köppen. Por supuesto, como bien decían anteriormente, existen muchas otras clasificaciones climáticas y muchas otras variables que se podrían tener en cuenta, más que nada en este contexto de evolución o de cambio climático, ¿no?, que estamos experimentando a nivel global. Entonces, como que esto, bueno, siempre hay que ir actualizando y adaptando, ¿no?, los tipos de clasificaciones y el clima mismo. Por ejemplo, teniendo en cuenta otras variables como extremos climáticos, ya sea las de calor o las de frío, frecuencia de estas temperaturas extremas, las sequías, o sea, qué regiones están más propensas a este tipo de eventos. Lo mismo también que la radiación, que también escuché como variable en la presentación anterior, ¿no? Entonces, como para integrar, digamos, otras variables y tener quizás otro tipo de clasificación que vaya más allá de lo clásico que es temperatura y precipitación, por supuesto. Vuelvo a repetir, existen muchas clasificaciones climáticas, la hemos estudiado, por supuesto, en la carrera a lo largo
de la cruzada, ¿no? En la carrera de meteorología, pero bueno, hay que ver, bueno, depende de la necesidad de cada usuario también, y uno, bueno, puede tener acceso, digamos, a todas las clasificaciones y tratar de encontrar o integrar, como vi que presentaron en Colombia, ¿no? Integran, digamos, no se quedan solo con una clasificación, sino que es algo integrado, ¿no? Por lo que entendí, después quizás en las preguntas seguramente se pueda explicar mejor, es como que integran los algoritmos de distintas clasificaciones para llegar, digamos, al mapa, digamos, que estuvimos viendo, quizás podría llegar a ser mejor. Así que, pero bueno, eso es un poco en lo que estamos investigando y bueno, la idea es poder tener un atlas climático oficial con la nueva normal, digamos, climatológica que terminó ahora en el 2020, ¿no? Ya tenemos el clima, digamos, más actual, por así decirlo. A ver si cambió o no alguna región. Así que bueno, les agradezco mucho. Esto es todo. Y bueno, cualquier pregunta después